Primero de un caso clínico, como les había mencionado bueno, en los talleres que tenemos con los alumnos de la rotación, es que siempre primero tenemos que ir de la clínica para hacer el desarrollo luego de nuestros síndromes y así poder orientarnos para todo lo que nos compete después del plan de trabajo y posteriormente el tratamiento. Entonces, ese es un caso típico de un paciente varón con una edad de 26 años, similar a la de la mayoría de ustedes, sin antecedentes de importancia, y él se queja de un dolor lumbar crónico, que es un dolor no irradiado, es un dolor que se incrementa con el reposo, mejora con la actividad, además tiene un dolor glúteo alternante, quiere decir que a veces del lado derecho, el izquierdo, y sí asociado a rigidez matutina. El paciente se automedica con AINES con mejoría. Ahora, ese es el punto más importante que espero que puedan llevar de la ponencia, que viene a ser los criterios de dolor inflamatorio, del dolor, en todo caso, el dolor axial inflamatorio, ¿no? Cuando nosotros hablamos de dolor axial, nos estamos refiriendo a toda la columna, cérvico, dorso, lumbar y a las sacroiliacas. Entonces, esos son los criterios de dolor axial inflamatorio. Edad de inicio de menor de 45 años, que este dolor sea más de 3 meses, que inicie de forma insidioso. ¿Ya? Recordemos que un inicio brusco de una lumbalgia puede ser debido generalmente a un trauma o debido a otro tipo de problemas o algo infeccioso, ¿no? Por eso el inicio insidioso es importante. La rigidez matutina más de 30 minutos, que mejore con el ejercicio, que empeore con el reposo, y en ese caso el dolor puede ser tan intenso que lo puede despertar, especialmente en la segunda mitad de la noche, y que el paciente tenga la necesidad de levantarse para mejorar. Cuando el paciente se levanta y camina, mejora el dolor, ¿no? Todo eso nos da las características importantes, además del dolor glúteo alternante, de los criterios de dolor de espalda o el dolor inflamatorio, en este caso el dolor axial, ¿no? Entonces, de esos criterios, la presencia de 2 o más características o de 4 o más características pueden ser ya consideradas como un diagnóstico, ¿no? Entonces, ese grupo de las espondiloartritis, como el caso del paciente, antes conocidas como espondiloartropatías seronegativas haciendo mención a la artritis reumatoide. Entonces, estas espondiloartritis que actualmente se mencionan van a ser un grupo heterogéneo de enfermedades inflamatorias que se va a caracterizar por lo siguiente: por oligoartritis espinal y de articulaciones periféricas, ¿no? Quiere decir, de todo lo que es la columna axial, puede haber artritis periférica también, puede haber compromiso de entesis, esto es una entesis, recordemos que son la inserción de los tendones o los ligamentos, es la zona de inserción, esa es la entesis, ¿no? En el hueso. Entonces, cuando esta se inflama se llama entesitis. Y esta es una enfermedad que está marcada por la entesitis, ¿no? Entonces, la oligoartritis y el compromiso, puede haber inclusive un compromiso sistémico, mucocutáneo, ocular e inclusive cardíaco, ¿no? Como vemos acá, esta iritis que presenta el paciente. Entonces, la epidemiología de la espondiloartritis va a variar de acuerdo a las regiones, ¿no? Entonces, tenemos que una prevalencia, por ejemplo, de 2%, el inicio de la enfermedad es variable. Se ha visto cuadros de espondiloartritis de la niñez como una presentación más avanzada, pero el pico de incidencia, especialmente
es, como les había mencionado, en promedio los 25 años, ¿no? Más frecuente en el sexo masculino que en el femenino. Lo importante es que eh, todo médico y ustedes tienen que saber bien diferenciar los tipos de dolor axial, porque si hablamos solo de lumbalgia, la lumbalgia es una patología muy frecuente dentro de los desórdenes musculoesqueléticos en general. Entonces ahí nosotros tenemos que diagnosticar, de acuerdo a los criterios que hemos visto, si esta es una lumbalgia mecánica, quiere decir que empeora con la actividad, o es una lumbalgia inflamatoria, que hemos visto todas las características para poder clasificar como este cuadro inflamatorio. ¿Por qué es muy importante? Porque hay un retardo en el diagnóstico de hasta 10 años entre el inicio del primer síntoma y el diagnóstico. ¿Por qué? Porque los pacientes llegan a automedicarse con antiinflamatorios y obviamente van a sentir mejoría parcial, entonces eso va haciendo que el retardo del diagnóstico sea un problema en el tiempo, ¿no? Entonces, de las más conocidas, las formas de espondiloartritis, tenemos la espondilitis anquilosante, la artritis reactiva, la psoriásica, con dos formas, predominantemente periférica, quiere decir compromiso articular periférico, o axial, parecido a la espondilitis anquilosante, o aquellas asociadas con enfermedad inflamatoria intestinal, que puede ser también predominantemente periférica o axial, y aquellas que tienen inicio juvenil, ¿no? Que en pediatría las llaman artritis idiopática juvenil relacionada a entesitis. Y aquellas que no se definen y que son las indiferenciadas, ¿no? Esa es la clasificación antigua. Actualmente, las espondiloartritis, básicamente las catalogamos de acuerdo si es axial o si es periférica. En axial, con o sin sacroileitis radiográfica, que vendría a ser con sacroileitis radiográfica, es la conocida espondilitis anquilosante, y sin sacroileitis radiográfica es la espondiloartritis no radiográfica. Esas son por la presencia de sacroileitis por resonancia magnética y la presencia del HL27 más criterio clínico, que vamos a ver más adelante. Y aquellas periféricas están la psoriasis a la cabeza y las otras patologías como la enfermedad inflamatoria intestinal, las infecciones precedentes, antes llamadas las reactivas, o aquellas que son indiferenciadas, ¿no? Esos son los criterios ASAS, ya son de hace más de una década, que se mantienen todavía actualmente, ¿no? Entonces, recuerden, solo para que tengan en cuenta lo importante del dolor lumbar, que en este caso es un dolor lumbar inflamatorio, ¿no? De la duración mayor de 3 meses, y la edad de inicio del paciente es muy importante. Entonces, ahí para clasificarlo, tenemos que tener sacroileitis en imagen y o más una de estas características de espondiloartritis que van acompañando, ¿no? O la presencia del HLA27 o más de otras características, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características que se van a ir repitiendo? Recordemos que este grupo de enfermedades comparten mecanismos fisiopatológicos similares, ¿no? Y obviamente por lo mismo van a tener una clínica bastante similar entre ellos. Entonces, el dolor inflamatorio, lumbar inflamatorio, la presencia de artritis, entesitis, la más frecuente es a nivel del talón, es decir, por la inserción del tendón de Aquiles, van a ser ojo rojo doloroso, con disminución de agudeza visual, que es la uveitis, la presencia de dactilitis, puede o no haber psoriasis, la presencia de ya sea problema inflamatorio intestinal como Crohn o colitis ulcerativa. Recordémonos que en nuestro medio es más frecuente la colitis ulcerativa que la enfermedad de Crohn, que se ve en raza caucásica, la excelente respuesta a los antiinflamatorios, y siempre que tengamos pacientes con que estemos sospechando, tenemos que hacer una buena historia clínica
porque la historia familiar de espondiloartritis o la historia familiar de psoriasis da un acercamiento bastante importante, ¿no? La presencia del HLA-B27 y la proteína C reactiva. En aquellos pacientes que solo tienen síntomas periféricos, ¿no? Ya sea artritis o entesitis o dactilitis, también tienen que tener más de una de estas características de espondiloartritis, ¿no? Uveitis, psoriasis, Crohn, infección previa, o más de dos de estas, que son o sea, recuerden, estas enfermedades están relacionadas. Artritis, que generalmente es oligoartritis, y de miembros inferiores, entesitis, y también la presencia puede haber, en el caso de algunos pacientes, ojo rojo doloroso, que vendría a ser la uveitis. Entonces, veamos nosotros acá en el estadio no radiográfico, ¿ya? Cómo es la línea del tiempo que habíamos mencionado, ¿no? Muchos pacientes pierden la oportunidad de tratamientos precoces porque no tenemos, no se le hace un diagnóstico precoz, ¿no? Entonces, estos pacientes con cuadros no radiográficos que podemos detectarlos inicialmente de compromiso sacroiliaco, por ejemplo, acá a nivel de la resonancia, cuando vemos el edema óseo, ¿sí? Entonces, esto es mucho, cuando toman un paciente una radiografía, no vamos a ver nada, pero sí en resonancia se puede ver un compromiso, es un estadio no radiográfico. Ya cuando vemos ya pacientes con estadios radiográficos, que acá ya se ve la esclerosis a nivel de articulación sacroiliaca, ya hemos perdido varios años de la detección, ¿no? Y obviamente ya en estadios más avanzados en la que ya va a haber anquilosis a nivel de sacroiliacas, también esta es la famosa imagen en caña de bambú. Entonces veamos acá, ¿no? Las imágenes que podemos ver en sacroiliacas del edema óseo, ¿no? Entonces, esto es la especificación de las variables. Este es el dolor lumbar inflamatorio, que ya les había mencionado, muy importante, que ya eso espero que todos lo recuerden. O sea, esta es cuando tengamos un dolor, ya sea cérvico, dorso, lumbar, tenemos que ser muy específicos con preguntar cómo es su forma de inicio, obviamente tener en cuenta la de la persona y sus características de ser inflamatorio. Inflamatorio quiere decir que mejora con el ejercicio y empeora con el reposo, ¿no? La presencia de artritis, ya sea pasado o presente diagnosticada por un médico, y obviamente la presencia de familiares que tengan o hayan tenido espondilitis, psoriasis, uveitis, artritis reactiva y enfermedad inflamatoria como Crohn o colitis ulcerativa. Entonces, psoriasis, historia, igual la presencia de enfermedad inflamatoria, dactilitis, ya sea presente o historia de dactilitis diagnosticada por médico, entesitis en el talón, quiere decir la tumefacción y el dolor a nivel de exploración en la inserción del tendón de Aquiles, o también otra entesis importante es a nivel de la fascia plantar en el calcáneo, ¿no? Son zonas de entesis muy importantes en ese tipo de patologías. La uveitis anterior, presencia o historia de uveitis anterior confirmada por oftalmología, y estos pacientes van a tener una buena respuesta a los AINES. Entonces, esta es la sacroileitis que les había mencionado por resonancia, ¿no? Con el edema óseo que se va a ver eh, intenso, ahí como están viendo ustedes. Y también dentro de los apoyos al diagnóstico que usamos de laboratorio es el HLA-27, los reactantes de fase agudo como la proteína C reactiva, que también es importante para evaluar
actividad, nos sirve para la actividad del momento y para el seguimiento. Y también para el pronóstico. Pacientes que tienen, a pesar de los tratamientos, persistentemente elevados la proteína C reactiva, son pacientes que tienen peor pronóstico. La presencia de sacroileitis radiográfica en rayos X, ¿sí? Ya sea 2 o 4 o unilateral 3-4 para los criterios de Nueva York, esto es en caso de que sea una espondilitis anquilosante ya, o la característica en resonancia, que son las lesiones de inflamación activa que se presentan con el edema óseo claro, que lo hemos visto, sugestivos de sacroileitis, ¿no? Entonces, esto es lo que ya les había mencionado, lo mismo, artritis, entesitis y dactilitis, ¿no? La dactilitis que es el dedo en Sanchich. Entonces, como les había mencionado, todos estos pacientes tienen una misma patogenia, ¿no? Es multifactorial, hay factores genéticos, el más importante es el HLA27 y factores exógenos como antígenos bacterianos, también muy importantes, ¿no? Entonces sabemos que de los factores genéticos más asociados está el HLA27 casi en un 95%, pero recordemos que ese porcentaje generalmente es en raza caucásica, también hay varias zonas en las que tienen un porcentaje. Se ha visto que, por ejemplo, el porcentaje, hay un trabajo acá en Perú que se hizo hace muchos años, en los que solo se encontró menos de un 30% de presencia de HLA-B27 en pacientes con espondilitis anquilosante. O sea, eso es diferente de acuerdo al tipo de población, ¿no? Hay otros HLA asociados también, asociado a los factores ambientales como las infecciones bacterianas que pueden desencadenar, como tenemos las enterobacterias más importantes, ¿no? Campylobacter, Salmonella, Clamidia, Shigella. Veamos que todos ellos van a producir esta predisposición genética, va a llevar a desencadenar una respuesta del sistema inflamatorio, ¿no? Entonces, vamos a ver de que se va a producir estimulación de, por ejemplo, citoquinas proinflamatorias, por estas influencias genéticas que hemos mencionado, estos péptidos artritogénicos van a llevar a desencadenar esta gran cascada inflamatoria debido a la activación de las células TH17, CD4, CD8, neutrófilos, mastocitos, que van a llegar a producir grandes cantidades de interleuquina 17, 22, TNF, alfa, interferón, ¿no? Recordémonos que también hay un desbalance a nivel de lo que vendría a ser el microbioma o la microbiota, que es la que va a llevar también a producir, entonces, finalmente, la entesitis, ¿no? Que la han asociado fisiopatológicamente a la influencia de las interleuquinas 17 y 23, posteriormente la osteoproliferación con la IL-22, ¿no? O sea, ellas van a llevar a un daño estructural después del daño de la afección inflamatoria al daño estructural, la destrucción del hueso, ¿no? Asociado más a TNF-alfa, la presencia de sinovitis, y obviamente en la inflamación del tracto intestinal, como les habíamos mencionado, importante es el rol de la IL-17 y el TNF-alfa. Es importante que sepan esos porque el tratamiento actualmente trata de dirigirse justamente a bloquear ese tipo de citoquinas, ¿no? Entonces, la patología primaria es entesitis, ¿no? Y seguido después de eso viene la osificación del fibrocartílago. Y esta osificación es debida al desbalance entre lo que hace el osteoblasto y el osteoclasto, ¿no? O sea, el osteoblasto va a ser responsable de la formación del hueso nuevo, que se va a llamar sindesmofitos, en el caso, por ejemplo, de la espondilitis anquilosante, estimulado por todos estos factores, y sabemos que los osteoclastos van a ser
responsables de la reabsorción ósea, ¿no? Entonces, y la inflamación es en el tracto gastrointestinal. Y en resumen, acá lo que les había mencionado, la IL-17 y la IL-22 van a jugar factores tanto para actuar a nivel de inflamación y la osteoproliferación. Lo que les había mencionado de sindesmofitos son estos que vamos a ver, la que produce la imagen de caña de bambú, los que van a llevar a la fusión del hueso y a la limitación clínicamente, eso vamos a ver en pacientes de larga data, con la limitación de los rangos de la columna vertebral, ¿no? Quiere decir limitación a la flexión, a la lateralización, a la extensión, ¿no? Ok, entonces, igual, importantemente, también se ha visto que la IL-23 también está asociada especialmente con la enfermedad de Crohn y con psoriasis, y ese es un factor importante para la regulación del TH17, para la producción de todas estas citoquinas inflamatorias, ¿no? Entonces, entrando a lo que vendría a ser la historia de la patología más frecuente, de, de las espondiloartritis o la más, digamos, más estudiada, vamos a hablar de la espondilitis anquilosante. Miren ustedes el paciente, ¿no? Como hay alteración a nivel en lectoscopía, el paciente en posición lateral, vamos a ver que tiene una alteración a nivel de la cifosis. Vean la pérdida de la lordosis lumbar, ¿no? Es un paciente que, bueno, semiológicamente se le llama en tabla de planchar esa forma en la que está rígida la columna, ¿no? Y en el siglo XVI, Colombo hizo la primera descripción de la enfermedad. Después pasaron en el siglo XIX, Brody lo asocia con uveitis con espondilitis. Y en el año 84, los alemanes, en los que hay eh, es bastante prevalente esta enfermedad, describieron las características clínicas de esos pacientes y en el año 95, que se descubren los rayos X, se describen algunas eh, características ya de radiográficas de la espondilitis. En el año 35 ya se usa el término espondilitis anquilosante y Robert y Forestier en el año 30, ellos ya dan el nombre de sindesmofitos y sacrileitis. Miren cuánto tiempo pasa hasta que en el año 73 se descubre el HLA-B27 y en el año 86 ese doctor, que es el doctor Turó, en ratas transgénicas, ve la relación del HLA-27 con la presencia de artritis y espondilitis. Entonces, concluiríamos que esta espondilitis es la enfermedad reumática inflamatoria del esqueleto axial, ¿no? Que se caracteriza por la formación de un hueso nuevo que puede llevar a la formación de sindesmofitos, no se olviden los sindesmofitos, que va a llevar a anquilosis espinal de sacroiliacas y la presencia también de entesofitos. Su prevalencia en general no es alta, la relación varón-mujer 2:1, más frecuente en varones, más frecuente asociado con el HLA-27 en otro tipo de poblaciones. Recordémonos que, por ejemplo, en caucásicos es casi el 90%, pero en africanos, en asiáticos y nosotros también en latinoamericanos o mestizos, la proporción es menor, ¿no? Como les había mencionado, un estudio de hace años menos del 30% y vean que en africanos menos del 1%.
Los criterios clínicos muchas veces van a estar ausentes en el 60% del curso temprano de la enfermedad. Por eso, lo más importante es la lumbalgia o la cérvico-dorso-lumbalgia inflamatoria, ¿no? Entonces, muy importante encontrar a un paciente en un estadio preradiográfico, ¿sí? Quiere decir que el dolor lumbar es importante y si encontramos, si sospechamos, tiene algo de dolor glúteo, encontrar, ser más precoces con estudios como la resonancia magnética, ¿no? Porque de acá a acá, hasta que encontremos los sindesmofitos, ya han pasado con seguridad más de 10 años. Los criterios de Nueva York, en todos estos años ustedes comprenderán que han habido muchos criterios, bastante buenos todos, pero en los cuales se conserva como un criterio que no se ha modificado hasta el momento en relación a espondilitis anquilosante, que son los criterios de Nueva York del año 84, 1984. Si ustedes se dan cuenta, o sea, criterio clínico, dolor lumbar y rigidez al menos de 3 meses de duración que mejora con el ejercicio y no alivia con reposo, quiere decir igual, ¿no? Es una lumbalgia inflamatoria. Son las características de nuestra lumbalgia inflamatoria. El punto 2 es la limitación de la movilidad de la columna en los planos frontal y sagital, ¿no? Que eso vamos a ver en la clinimetría, en la evaluación clínica, y la limitación de la expansión torácica respecto a los valores normales para edad y sexo. El criterio radiológico va a ser por sacroileitis bilateral, grado 2 a 4, y sacroileitis unilateral, grado 3 y 4. Pero como les menciono, diagnóstico definido es si está presente el criterio radiográfico con al menos un criterio clínico. O sea, y recordemos que la parte de criterio clínico, la más importante es la número 1 y es la que yo les digo y les insisto que es lo más importante que ustedes deben sacar de esta clase. Saber diferenciar qué es un dolor axial inflamatorio, cérvico, dorso, lumbar. ¿Por qué les digo axial? Porque la mayoría habla de lumbar. Pero vemos nosotros pacientes, inclusive especialmente las mujeres, que no hacen los cuadros típicos de los varones, que es el cuadro lumbar. Ellas hacen cuadros un poco más raros, pero que son más con cervicalgia. Y hay que saber diferenciar ese dolor. Por eso les digo dolor axial inflamatorio. Es muy importante. Muy bien, entonces la sensibilidad y especificidad, sensibilidad del 76%, especificidad del 99%, ¿no? Entonces, al menos un criterio clínico y el criterio radiológico, ¿no? Entonces, acá podemos ver ya en esas radiografías la presencia de sacroileitis, ¿no? Que esa ya es una sacroileitis radiográfica. Entonces, esos pacientes van a tener en el curso de la enfermedad, aparte del dolor inflamatorio, del dolor axial inflamatorio, rigidez, van a tener dolor en el tórax, porque recuerden que a nivel también, a nivel de las inserciones, tanto, ahí tenemos muchas entesis, ¿no? Todas zonas de inserción, entonces puede haber dolor torácico, eh, puede haber sensibilidad articular, dolor en general, hombros, caderas, subluxación cervical, puede haber osteoporosis. Osteoporosis porque ustedes han visto que uno de las, hay mucho, cuando hay muchas citoquinas inflamatorias, igual va a haber y hay producción, por ejemplo, también hay interacción de la parte del fisiopatológicamente en osteoporosis hay un incremento en la reabsorción ósea, entonces se ha visto que esos pacientes, a pesar de que tienen estos indesmofitos, pero pueden tener fracturas vertebrales, ¿no? Hipercifosis por fracturas, fiebre, pérdida de peso, fatiga, son algunas de las cosas que pueden tener los pacientes. Entonces, en la mañana con el grupo de alumnos justamente estábamos repasando la clinimetría de este grupo de pacientes, ¿no? Como ven acá, primero siempre inspecciona, vemos acá, este es un joven, ¿no? Más o menos de 25 años, y vean, una de las medidas que se evalúa es la distancia del occipucio, que es la parte más prominente del cráneo, hacia la
pared, ¿no? Esa es la distancia occipucio-pared, que ustedes sí se imaginarán, si hay rigidez en la cervical, ese paciente no va a llegar a tocar la pared, ¿no? Obviamente, tener en cuenta que para eso el paciente tiene, para el examen clínico, el paciente tiene que estar sin zapatos, tiene que apoyar los talones en la pared y hacer esa evaluación, ¿no? O la distancia también del trago pared. Entonces, esto es parte de la clinimetría que nosotros hacemos una puntuación que se conoce como BASMI, ¿no? Ahora, la rotación cervical. Hoy día también conocieron el goniómetro, ¿no? En el goniómetro nosotros vamos a ver cuánto el paciente, ponemos el 0, y cuánto es la rotación cervical del paciente. Eso también tiene valoración porque nos va a dar una puntuación, ¿no? Si es más de 70 grados, será un puntaje de 0 y así va bajando, dando la puntuación para lo que vendría a ser la evaluación clinimétrica del paciente. La expansión torácica, a nivel de la mama, es 1 centímetro por encima, ¿sí? Hacemos al paciente que haga una expiración máxima, luego una inspiración y se toma la medida, ¿no? Se hace 2 veces y se toma el promedio de esas medidas. Lo normal de la expansión torácica es mayor de 5 centímetros, ¿ya? Como en el caso acá me tiene como... Es mayor de 5 centímetros la expansión torácica. El test de Schober modificado, ¿ya? O sea, hay el test de Schober, que es el corto y el largo. Entonces, el test de Schober, a nivel de las espinas ilíacas posterior-superiores, se hacen los puntitos, ¿no? Y se mide 10 centímetros para arriba, como estamos viendo, y al paciente con las rodillas extendidas, sin flexionar, se le dice que trate de tocar el suelo con las manos y entonces tenemos la primera, paciente hace el intento y vemos cuánto está acá. Por ejemplo, acá está en 15. Entonces, eso es normal, porque el Schober es normal si es mayor o igual a 5, ¿no? Entonces, acá está en 10 y acá el paciente llega a estar en 15. O sea, es un Schober normal. La flexión lateral lumbar, ¿no? También es para evaluar a nivel vamos a medir desde el paciente sin que flexione las rodillas, medimos la distancia del tercer dedo hasta el piso, ¿sí? Y después hacemos que el paciente se flexione y hacemos otra medida. Hacemos nuevamente una medida y estas dos, distancia 1, distancia 2, sacamos un resultado. Lo normal de esto viene a ser 10 centímetros. Igual, tiene una valoración de acuerdo al grado al grado de compromiso que nos va a servir para la clinimetría, ¿no? Esas son especialmente porque también también se hace la distancia intermaleolar, ¿sí? En práctica traten de hacerlo con sus docentes. También un examen importante es el examen para la evaluación de la compresión directa de las sacroiliacas, para definir dolor a nivel sacroiliaco, y el signo de Patrick o Favere, en la que se le hace una rotación externa a nivel de la cadera y podemos tener dolor a nivel sacroiliaco, ¿no? Entonces, estas maniobras hay que hacerlas en paciente en la práctica con sus médicos. Entonces, en las imágenes, vamos a pedir radiografías de columna. Hemos hecho conmigo, bueno, el grupo del hospital hemos hecho la parte de imágenes y hemos podido evaluarlos o ver sinesmofitos. También en esta presentación vimos los sinesmofitos ahí en la radiografía.
en compromiso en las articulaciones sacroiliacas, y en resonancia magnética, en secuencias T1 y STIR, podemos ver el edema óseo, ¿no? La sacroileitis. Estos son los grados de compromiso de sacroileitis. Por radiografías, normal, 1 es sospechoso, 2 mínima, 3 moderada, y el cuarto estadio es la anquilosis, ¿no? Vean ustedes acá, esta es una radiografía donde se ven las articulaciones sacroiliacas, ¿no? Con esclerosis, vean ustedes, con una marcada esclerosis, esa es sacroileitis bilateral, ¿sí? Por radiografía, pero no solo eso, recuerden que esta patología es una patología que produce compromiso de articulaciones, generalmente de miembros inferiores, y generalmente es oligoartritis, comprendiendo que el oligoartritis es de 4 o menos, hasta 4 articulaciones. Entonces, veamos acá, este es una articulación coxofemoral en la que vemos ya hay un compromiso, tenemos esclerosis subcondral y disminución del espacio articular, igual que acá. Entonces, acá tenemos radiográficamente un paciente que tiene una sacroileitis bilateral con una osteoartritis de caderas que vendría a ser secundaria a la espondilitis anquilosante en este caso, ¿no? Entonces acá están los grados, acá vemos el grado 1, ¿no? Mínimo compromiso, en el grado 2 hay un pseudo ensanchamiento, en el grado 3 ya vemos la esclerosis subcondral y hay zonas inclusive ya de estrechamiento, y en el grado 4 ya está anquilosada, ya no vemos las sacroiliacas, Y el otro es habíamos hablado de la centesitis, acá vemos cómo está tumefacta, esta zona de la entesis, que es la zona de inserción, en este caso del tendón de Aquiles, ¿no? En el calcáneo, esa es la imagen clínica, y si la llevamos a la ecografía, vemos nosotros que esto es, en ecografía recordemos que el borde óseo se llama hiperecoico o blanco, ¿no? Mientras más en la ecografía, mientras más dura es la superficie con la que llegan los ecos, entonces obviamente va a ser más hiperecoico. Si es más líquida, va a ser anecoico, así que el color negro, sin ecos, porque el eco pasa fácilmente. Entonces, y esta es la imagen de acá a acá, imagínense, ese es como un cable, vienen a ser los tendones, pero esta es la zona de la entesis. En esta zona de la entesis veamos que esta zona es heterogénea. Acá hay una disrupción de la cortical ósea del calcáneo, esto es una erosión. Y acá hay un flujo que ustedes ven, es un flujo vascular, que eso esa sería una erosión caliente, que nos denota actividad, y esta es la zona de la entesis que también está inflamada, ¿no? Entonces, es un ultrasonido del tendón de Aquiles. ¿Qué otras manifestaciones de la espondilitis importantes que no debemos olvidar? Igualmente que en artritis reumatoide, que puede hacer manifestaciones extraarticulares, acá también puede hacer otro tipo de manifestaciones, como por ejemplo uveitis anterior aguda, que puede llegar al glaucoma y a la ceguera, no se olviden. Puede haber insuficiencia aórtica, aortitis, bloqueo cardíaco, pericarditis. Gastrointestinal puede estar asociado hasta un 10% también a una enfermedad inflamatoria intestinal. Puede haber lesiones macroscópicas que pueden denotar un tanto actividad. Por eso es importante estar siempre viendo, evaluar cómo está, si el paciente tiene o no tiene anemia. Si el paciente tiene o no tiene anemia. Y si es que es así, poder enviarlo a una evaluación por gastroenterólogo para, si es necesario, una endoscopía, si tenemos un TB non positivo, por ejemplo, ¿no? En la parte respiratoria, a diferencia, si ustedes recordarán, ya han hecho clases el día de ayer de esclerosis sistémica, en artritis reumatoide también, las enfermedades autoinmunes sistémicas dan compromisos pulmonares, generalmente son vivasales, a diferencia de la espondilitis anquilosante en la que la fibrosis se presenta en un porcentaje pequeño, pero a nivel de los lóbulos superiores.
Puede haber también engrosamiento pleural y un compromiso pulmonar restrictivo, ¿no? Y eso pulmonar restrictivo por el compromiso por la anquilosis también que pueden tener de la caja torácica, ¿ya? Entonces, a nivel de la parte renal, siempre estar evaluando, porque estos pacientes pueden hacer proteinurias, muchos de ellos pueden ser por nefropatía asociada por IgA, o pueden ser raramente, pueden hacer por una amiloidosis secundaria a la enfermedad de larga data. En piel, siempre buscar también problemas de onicopatía o psoriasis. Recuerden que esta patología también puede presentarse, también puede haber psoriasis también, sin necesariamente ser una artritis psoriásica, ¿no? O sea, puede ser una manifestación asociada. Y a nivel del hueso ya habíamos hablado que puede haber osteopenia o osteoporosis y hay que estar cuidando al paciente porque puede hacer fracturas, compresión y puede ser grave a la afección de las vértebras cervicales o también a nivel del pueden sufrir los pacientes un síndrome de Caudequina, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento de esos pacientes? Lo primero, controlar los signos y síntomas, o sea, de la actividad de la enfermedad, el dolor, la rigidez matutina y la fatiga. Y mejorar su función, su movilidad espinal, su actividad y participación y su productividad. Recuerden que estos pacientes son pacientes que son jóvenes. Entonces, reducir o prevenir el daño estructural tanto de articulaciones periféricas, axiales, de la síntesis y finalmente mejorar la calidad de vida de los pacientes. Es muy importante. Por eso es que ustedes verán que nosotros hablamos mucho de la clinimetría para evaluar la actividad de la enfermedad y para evaluar también el daño, ¿no? O sea, la movilidad espinal la hemos visto con las evaluaciones que hemos hecho, eso nos ayuda a ver cómo está yendo el paciente, ¿no? Entonces, no olvidemos que a todos los pacientes debemos educarlos, hacerles terapia física, su rehabilitación es muy importante. Y algo interesante que es que los pacientes tengan grupos de pacientes, ¿no? Que finalmente son grupos de soporte y que van a ayudar, los pacientes entre ellos mismos inclusive hay asociaciones de pacientes, ¿no? Entonces, en los pacientes que tienen compromiso periférico y axial, en todos inicialmente es el uso de los AINES. Recordemos que en la enfermedad periférica podemos usar otro tipo para el compromiso periférico, sulfasalacina, corticoides, anti-TNF, pero para los axiales solo tenemos AINES y ellos no reciben estos medicamentos y inmediatamente cuando hay compromiso axial los anti-TNF. Ya ustedes conocen por las clases de artritis reumatoide, los anti-TNF, el infliximab, el adalimumab, el golimumab y el etanercept, todos que han sido eficaces en el tratamiento con pacientes con espondilitis, ¿no? Entonces, y para anti-TNF, ¿qué pacientes ingresan para darles anti-TNF? ¿No? O sea, primero, haciendo la escala de actividad de la enfermedad que se llama BASDAI, si es mayor o igual a 4 y con la opinión de un experto, en este caso reumatólogo, al menos 4 semanas, que no respondan a 2 AINES, al menos por 4 semanas que ya les había mencionado, entonces este paciente va a ser candidato a usar una terapia biológica. Ojo, pero para usar la terapia biológica tenemos que estar plenamente seguros que ese paciente no tiene una infección activa. Nosotros lo llamamos comúnmente como desfocalización, quiere decir que nosotros tenemos que evaluar que no tenga ninguna infección a nivel en general y especialmente la tuberculosis. Entonces, para ello, en el plan tenemos que pedir, bueno, en caso que no contemos con cuantiferón o interferón,
pedimos el PPD para la detección importante de la tuberculosis latente, ¿no? Si es que hay tuberculosis latente, tenemos que dar un tratamiento entre 6 a 9 meses, de acuerdo al esquema que use el neumólogo, como una quimioprofilaxis, pero ya a los 28 días o 4 semanas de iniciado la quimioprofilaxis, ya el paciente puede recibir el biológico, ¿no? El biológico elegido. Entonces, eso es lo que les había mencionado. La primera línea, los AINES, terapia física. No se recomiendan los glucocorticoides sistémicos. Si el espondilitis está activo a pesar de AINES y anti-TNF, si por ejemplo, algo interesante, si un paciente tiene compromiso ocular, iritis o uveitis que sea recurrente, estos pacientes son candidatos a infliximab o adalimumab, ¿sí? Los otros biológicos no tienen impacto a nivel del ojo. Entonces, si yo tengo a mi paciente con espondilitis y tiene una uveitis, ¿no? Una uveitis anterior, entonces eh, el, el medicamento recomendado sería o infliximab o adalimumab. ¿Y uso cuál? Por ejemplo, el infliximab es un medicamento que ustedes saben que se da vía endovenosa y la frecuencia es ya cuando está con un tratamiento ya pasó el de inducción, es cada 8 semanas, pero es endovenoso. Y si tenemos un paciente que, por ejemplo, fuera de provincia, nosotros preferimos usar infliximab, por el hecho que el paciente no tiene que venir frecuentemente. Pero, por ejemplo, en pacientes que sí viven acá en Lima, y tienen uveitis, nosotros preferiríamos usar por uveitis adalimumab, porque si fuera un paciente, digamos, que es no respondedor a AINES y empieza anti-TNF, el primer anti-TNF que usamos puede ser o etanercept o infliximab, ¿no? Pero obviamente si el paciente ya tiene uveitis, la elección va a ser infliximab. Y si no mejora con infliximab, la otra opción sería adalimumab, que el adalimumab, la administración es un tanto diferente, es cada 2 semanas vía subcutáneo, ¿sí? Pero a diferencia del etanercept no tiene ningún impacto en el ojo. Entonces, por eso es que les hago énfasis de ese punto. Ok, entonces, si es que lo que les había mencionado, si la espondilitis está activo a pesar del anti-TNF, entonces vamos a un segundo anti-TNF, ¿no? Por ejemplo, etanercept, no responde etanercept, pasaré a infliximab o pasaré a adalimumab, ¿no? Este es más o menos una tablita que eso va, es lo mismo que les había mencionado. ¿Y para qué les muestro esa tabla? Básicamente para que sepan que nuestras decisiones van basadas en la evaluación de la actividad, que es con BASDAI mayor o igual a 4, que no solo se usa para decisión de uso del anti-TNF, sino también para seguimiento y ver qué pasa con nuestro paciente, o hasta mayor de 2. Punto 1, esto es paciente activo, ¿no? Si el paciente está activo, o sea, se le evalúa después, ¿no? A las 12 semanas, si el paciente ha tenido un cambio mínimo de los valores de ASDAS o de BASDAI, por ejemplo, menor de 1.1 o menor de 2, entonces se quiere decir que ha fallado. Si el paciente tiene una respuesta mayor de esos puntos, entonces continuamos con el tratamiento, ¿no? Eso nos ayuda a ver si el paciente continúa o va a cambiar de tratamiento, ¿no? Entonces, si el paciente persiste activo y ya se pasó ya cambiamos de anti-TNF, entonces podríamos pasar a otro tipo de moléculas que son los inhibidores de la IL-17, ¿no? Entonces, el monitoreo de actividad lo hacemos con BASDAI, con ASDAS, la evaluación global del médico del paciente, la evaluación funcional, que es el BASFI, o podemos usar el HAQ, que es la evaluación de salud, para evaluar la parte funcional del paciente, que es bien importante,
SHAQ lo hacemos para para artritis reumatoide, para todas las enfermedades reumáticas en general, el EVA de dolor, el BCG, el PCR nos ayudan, y otras manifestaciones articulares, ¿no? Por ejemplo, el ojo. El ojo que la evaluación también por el oftalmólogo que nos diga ya se controló o no se controló la uveitis activa. También la resonancia, eh, tanto de ¿no? Y la severidad, obviamente, vamos a evaluarlo por radiografías o la metrología, que era el BASMI que estábamos hablando, el BASMI el que evaluamos mediante el Schober, mediante la expansión torácica, la distancia occipucio-pared, etc. Y el BASFI, que es la evaluación funcional y la presencia de compromiso de caderas. Hay unos predictores de respuesta a los anti-TNF, que por ejemplo aquellos que tienen artritis periférica, reactantes de fase aguda incrementados, gran compromiso funcional, que sean jóvenes, puede ser predictores de respuesta, sexo femenino, la presencia del HLA27, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de eso. O sea, para eso nos sirve la clinimetría. Ahora tenemos este es otro caso, un paciente de 49 años, ¿sí? Casi le dobla la edad al paciente del caso anterior, tiene psoriasis desde el año 2009 y presenta dolor y tumefacción de rodilla izquierda, de codo izquierdo y de tercer dedo de mano derecha. Entonces, al examen físico hay sinovitis de rodilla y de tercer dedo de mano derecha, de codo izquierdo, y también presenta tarsitis al examen físico. Entonces veamos el cuadro, tiene psoriasis, tiene artritis y le hacen un líquido sinovial con un recuento con un cultivo negativo de características inflamatorias. Entonces igual vamos a hacer una definición. Entonces esta también está dentro de este grupo y obviamente se asocia con psoriasis y es generalmente factor reumatoide negativo, ¿no? Su prevalencia en Perú es bastante baja, ¿sí? Recordemos que la prevalencia es en la parte, es bastante frecuente es más frecuente en Europa. En Perú es en un estudio que se hizo hace unos años, es de 0.05%, también con una incidencia baja. Se ha visto que un 30% de los pacientes con psoriasis pueden llegar a presentar artritis psoriásica. Y se ha visto que la psoriasis se puede desarrollar después de presentar artritis casi en un 15% de los casos. O sea que primero el paciente muchos años en el tiempo desarrolla artritis, ¿no? Veamos, esta es una estadística que no creo que haya cambiado tanto, pero en el año 2018, en consulta externa de mi hospital, el Hospital Rebagliati, teníamos solamente diagnosticados 120 pacientes con artritis psoriásica, ¿no? Y recordémonos el volumen de artritis reumatoide que tenemos son más de 2.000 pacientes, ¿no? Vean ustedes cuál es la prevalencia, así nada más de un centro grande, pero dicho sea de paso, las artritis psoriásicas son patologías igual con las vías patogénicas caracterizadas, en este caso, HLA-C06, igual los factores ambientales, ¿no? El compromiso de la piel, ¿no? La sintesis, ¿no? Y la cascada inflamatoria similar a la que ya habíamos mencionado. Y recordemos que la artritis psoriásica es más aparatosa clínicamente que una artritis reumatoide.
¿ya? Eso es bien, bien importante. Esta patología tiene criterios que se llaman criterios de Caspar, ¿ya? Y también lo importante es que haya presencia, evidencia de psoriasis, ¿no? De cualquiera. Si el paciente tiene psoriasis actual o historia personal de psoriasis, historia familiar de primero o segundo grado de psoriasis. Si presenta distrofia de uña psoriática, también si hay factor reumatoide negativo, si hay dactilitis, si ha tenido la dactilitis, la tumefacción de todo el dedo, recientemente es el dedo en salchicha, ¿no? O la historia de dactilitis evidenciado por un reumatólogo. Y si ha habido evidencia radiológica de deformaciones óseas, ¿no? Acá las osificaciones, a diferencia de la espondilitis anquilosante, cerca de los márgenes articulares, ¿no? Y eso se ve, a diferencia de los indesmofitos que son más delgados, estas osificaciones producidas por la psoriasis son un poco más gruesas, son como puentes, hacen como puentes óseos, ¿no? Hay patrones clínicos, ¿no? Patrones clínicos de una artritis psoriásica. Pueden ser por ejemplo, la más frecuente es una oligoartritis, o la más típica, digamos, es una oligoartritis asimétrica, ¿no? Como el patrón de todas las espondiloartritis. Pero también puede presentarse como una poliartritis simétrica tipo artritis reumatoide, ¿no? Que es bastante importante. O puede ser un compromiso predominantemente de las interfalángicas distales. O puede ser predominantemente una espondiloartritis, ¿no? Hasta un 70% puede ser como espondiloartritis. O puede ser un tipo que es bastante infrecuente, felizmente, porque es muy destructiva, que se llama la artritis mutilans. Acá está. Hoy ya discutíamos de un caso de una paciente hospitalizada que tiene artritis reumatoide, pero tiene un antecedente de psoriasis, ¿no? Pero ella tiene factor reumatoide negativo y en el momento, y nunca ha hecho dactilitis. Eso recordemos, porque la dactilitis es una de las características clínicas, por decir, más patognomónicas en los pacientes con artritis psoriásica, ¿no? Casi más de un 30% se presentan con dactilitis, acá ven ustedes el dedo en salchicha, en su primera presentación, ¿no? Y prácticamente 48% lo van presentando durante su seguimiento. O sea, yo diría que raramente habrá un paciente con artritis psoriásica que no haya hecho dactilitis o que no tenga dactilitis, ¿no? El otro punto importante es la psoriasis. Recordemos que la psoriasis no solo hay que evaluar, hay zonas ocultas de psoriasis que pueden ser, por ejemplo, periumbilicales, pueden ser a nivel del pliegue interglúteo, a nivel de la zona del cuero cabelludo o retroauricular, ¿sí? Pueden ser el pitting, ¿no? Un pitting o un punteado a nivel de las uñas. Mayor de 10 es patológico, mucho ojo, ya esto está dentro de lo que vendría a ser onicopatía. Y vean ustedes esas lesiones en las uñas. A veces cuando algunos alumnos presentaban su historia clínica, en el relato de la enfermedad, perdón, en el examen físico ponían paciente con, en la evaluación de la descripción de la uña, ponían onicomicosis. Ojo que la onicomicosis es un diagnóstico, ya es un diagnóstico. Entonces, uno hace diagnóstico de onicomicosis ya cuando tenga todos obviamente tendrás tu raspado, cultivo, qué sé yo, ¿ya? Esta presentación la podemos describir en el examen físico, ¿no? Como que eh, si hubiese presencia de onicolisis, hay un incremento del trofismo de la uña, etc. Pero no podemos decir eh, de plano que es
onicomicosis. Veamos que es alto el compromiso de las uñas, en un 60%. Entonces, tenemos la entesitis también. Se ha visto que en el debut casi un 40% y durante el seguimiento hasta un 80%. ¿Y cuáles son las más frecuentemente comprometidas? Igual que en todas las espondiloartritis. ¿Qué entesis tenemos que evaluar y buscar ahí? Es la del Aquiles, vean acá, ¿no? Ve la tumefacción, y cuando yo palpo le duele, es una entesitis, y de la fascia plantar. Esta es la fascia plantar que se ve acá, y nosotros buscamos acá dolor y la tumefacción de la fascia plantar. ¿Qué comorbilidades importantes tenemos que considerar también en la artritis psoriásica? La presencia también de iritis o uveitis en aquellos que hacen compromiso axial, tipo espondilitis anquilosante, ¿no? Puede haber alta prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal asintomática, ¿ok? Para ello hay que estar mucho ojo con la parte de, cuando le examinemos, si el paciente tiene anemia, estudiar por qué es la anemia, ¿no? Puede ser porque hay una pérdida por el tubo digestivo. Estos pacientes pueden hacer linfedema, amiloidosis, síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular. Esos dos puntos son importantes y difíciles de controlar en ese tipo de pacientes. Los pacientes con psoriasis me recuerdan a los pacientes con gota, porque son pacientes metabólicos y muy difíciles muchas veces de ser adherentes al tratamiento. Y como tienen síndrome metabólico, obviamente pueden estar con aterosclerosis coronaria y llevar pues a infarto en miocardio, ¿no? Y en algunos casos muerte. Entonces, dentro de la parte de educación del paciente, que es para todas las patologías, es muy importante incidir en los buenos estilos de vida, ¿no? Una dieta saludable, todo ello. Y ejercicio físico. Entonces, en radiografías vamos a ver siempre alteraciones. Recordémonos que erosiones. Vean ustedes acá desde varios pacientitos, lo que les había mencionado. Vean acá en estas imágenes, va a haber imágenes inclusive de una mutilans en la que hay reabsorción de la articulación, de la falange. Puede haber anquilosis, hay erosiones también. Tenemos acá, miren, pueden tener también sacroileitis bilateral, compromiso espinal. Vean la diferencia de los que hacen la psoriasis de tipo espondilitis, hacen unos puentes óseos. Vean, esos puentes óseos son bien gruesos. Los indesmofitos de la espondilitis son más delgados, son acá como si tuvieran un margencito nada más. En cambio, los puentes gruesos así intervertebrales se ven con frecuencia en los pacientes con artritis psoriásica con compromiso espondilítico, ¿no? Vean también a nivel de la resonancia. Y obviamente es bien interesante, por ejemplo, estas son imágenes ecográficas en los que se planteó una presencia de esos 5 puntos de inflamación que tiene un paciente con artritis psoriásica, ¿no? O sea, el paciente hace esto, es una articulación, ¿sí? Una articulación, y acá lo que ven ustedes con flujo es la sinovia, quiere decir acá hay sinovitis, que es de la artritis, es una articulación pequeña, una metacarpofalángica posiblemente. Hacen tenosinovitis, que se ve bien, que es el tendón sin Doppler, tendón con Doppler, vean ustedes. Y la entesitis, acá tenemos la entesis, hipoicoica, y con Doppler
Ahí. Y acá vemos inclusive una erosión, ¿no? Y esta es una uña, porque actualmente se está postulando que la uña es como una microentesis. Esta es una uña normal, miren, y esta es una uña patológica de un paciente con artritis psoriásica, con mucho flujo, ¿sí? Eh, marcadores de progresión también, es decir, que tengo una enfermedad poliarticular, reactantes incrementados y la presencia de síndrome metabólico. Recordemos que el síndrome metabólico per se es proinflamatorio. Solo esto como para cultura, los índices compuestos de actividad, igual que en todo en artritis reumatoide, tenemos el DAS28, acá tenemos el CPDAI, ¿no? Que evalúa el leve, moderado a severo, ¿sí? Evalúa artritis, enfermedad de la piel, entesitis, dactilitis y compromiso axial, y de acuerdo a eso, a los puntajes, va valorando, ¿no? La severidad igual, mediante el grapa. Acá es viendo cuántas articulaciones periféricas, si tiene daño o no daño, si pérdida de la función, la calidad de vida también. Así se evalúa la severidad de la enfermedad. Y de la piel, el PASI es una evaluación de la piel que hacen los dermatólogos, ¿no? Si es menor de 5 es leve, si es menor de 10 es moderado y mayor de 10 ya es un puntaje severo, ¿no? Igual acá, si tiene compromiso axial, es Basay más de 4 moderado, y si ya no tiene respuesta, ya es severo, ¿no? Ya. Y la presencia de dactilitis también va dactilitis y entesitis, ¿no? O sea, los principios para el tratamiento va a ser, ya sabemos que es una enfermedad potencialmente severa, el tratamiento multidisciplinario es importante. Quiere decir, el reumatólogo, el dermatólogo, el cardiólogo, el oftalmólogo, si hubiese compromiso del ojo, medicina física, ¿no? Los pacientes metabólicos pueden hacer también diabetes, tal vez entre los endocrinólogos. El tratamiento tiene que ser multidisciplinario. El tratamiento debe tener una decisión compartida, evaluando eficacia, seguridad y costos. Nosotros los reumatólogos con los dermatólogos, nosotros evaluamos la parte musculoesquelética y los dermatólogos la piel, haciendo el PASI y controlando la parte de la piel. Y el objetivo finalmente va a ser mejorar la calidad de vida y controlar los síntomas y prevenir el daño de estos pacientes y que estos pacientes puedan retornar a su vida social, ¿no? Sin dolor, sin, eh, sin dolor y puedan retornar a su actividad laboral, ¿no? Es tan importante. El manejo de las manifestaciones extraarticulares, ya les había mencionado, cardiovascular y metabólico es muy importante. Eh, en los objetivos es la remisión o mínima actividad, igual que en artritis reumatoide. El uso de los DARMs, infiltraciones, todo ello. Estas son medidas de grapa para enfermedad mínima, ¿no? O sea, si yo digo mi paciente ha respondido, tiene que tener menos de una articulación dolorosa y tumefacta, tiene que tener índice de actividad menor de 1, el EVA de dolor. En este caso estamos hablando menos de 15, dice, pero es de una escala de dolor del 0 al 100. Igual la apreciación global del paciente es también del 0 al 100. Cuestionario de salud del HAC menor o igual a 0.5. Con un grupo de ustedes pudimos hacer un HAC a una paciente con artritis reumatoide y lo óptimo es estar menor o igual a 0.5, ¿no? Y que tenga entesis dolorosas máximo 1, menor o igual a 1. Y este score lo alcanzamos con 5 de estos 7 criterios. Entonces, si el paciente tiene, por ejemplo,
artritis periférica que no responde a un DARME, se va a optar por los DARMES biológicos, ¿no? Si tiene entesitis dactilitis, que es insuficiente AINES o infiltraciones con corticoides, hay que darle biológico, por ejemplo, anti-TNF. Si hay un compromiso axial activo con respuesta insuficiente a AINES, irá de frente, si es axial activo, a DARMES biológicos, que vendrían a ser los anti-TNF, ¿no? Si fallan a biológicos, hay que cambiar otro biológico, incluyendo cambio de anti-TNF o cambio de tipo de molécula, como son las IL-17. ¿Qué DARMES usamos? Metotrexate, sulfa, leflunomida, ciclosporina. Y acá tenemos todos los estudios que avalan esos tratamientos. ¿Y qué biológicos? Tenemos todo este grupo de biológicos, que el ustekinumab, por ejemplo, que está dirigido, es un anticuerpo monoclonal completamente humano, dirigido contra la IL-12-23, ¿no? Que está a este nivel. Los inhibidores de la IL-17, conocido como secukinumab, ixekizumab, y este Brolulamab fue retirado por intento, ideación suicida de uno de los participantes, ¿no? Acá tenemos todos los estudios de secukinumab, que son los Future, en los que se comparan con placebo y ven la reducción de la progresión del daño estructural. Otros inhibidores de moléculas pequeñas, como el apremilast, el tofacitinib, el apremilast no hay acá en el medio, pero ha sido interesante como el primer biológico oral para la artritis psoriásica, ¿no? Este es el apremilast, el tofacitinib, que es un inhibidor de la jankinasa, también tiene sus estudios, varios estudios que lo respaldan, con mejorías hasta inclusive de 50-60% mejorías clínicas, ¿no? Acá es importante ver el cambio el porcentaje de cambio del HAQ, que es para evaluar la discapacidad, ¿no? Entonces recordemos acá que en caso de dactilitis, en artritis psoriásica, acá se hizo una revisión en lo que se demostró que el anti-TNF tiene la misma eficacia que el ustekinumab, el secukinumab y el ixekinumab en la dactilitis. Acá tenemos imágenes de entesitis también. Las entesitis también, si hay presencia de entesitis, el tratamiento es con biológicos y se ha desarrollado con estos nuevos equipos de ultrasonido, podemos hacer un seguimiento adecuado. Y actualmente con ultrasonido podemos evaluar la piel de la psoriasis, ¿no? Y también podemos evaluar la ecografía de la uña, como esta es la uña psoriática también, que se le ha considerado como una potencial microentesitis, ¿no? Y actualmente están haciendo estudios de capilaroscopía. O sea, las recomendaciones son parecidas a las que hemos hecho con espondilitis, a diferencia nada más que si un paciente tiene entesitis y dactilitis, no pasa por otros DMARDs convencionales, sino de frente va a anti-TNFs, ¿no? Y obviamente si hay compromiso de piel, la terapia tópica que la va a dar adicionalmente dermatología, igual para la uña psoriática, ¿no? Y estos son los dominios que uno tiene que considerar. Si es solo periférico, axial, entesitis, dactilitis, piel o uña, de eso va a depender el tratamiento que se le vaya a dar, y hay recomendaciones del EULA, que en realidad lo que se va incrementando en esas recomendaciones son los nuevos medicamentos que se están usando. Y creo que con esta ya faltan 2 diapositivas. Veo inquietos a alguien que está hablando ahí, tiene su micrófono activado. ¿Alguien quiere mencionar algo? Bueno, acá tenemos entonces, este es un cuadrito bien interesante que resume de las espondiloartritis. Por ejemplo, veamos que la edad de inicio son bastante jóvenes, ¿no? Pacientes casi, los más jóvenes son las espondilitis anquilosantes, ¿ya? Y los otros no pasan están por los 30, menos de los 40 años. Vean la relación
varón-mujer es predominantemente en los hombres, en espondilitis y en las reactivas. ¿Sí? En la artritis psoriásica la relación varón-mujer es igual, no hay diferencia. Articulaciones periféricas afectadas es poco frecuente en la espondilitis, muy frecuente, recuerden que puede haber una variedad de artritis psoriásica poliarticular tipo artritis reumatoide en un 96% y en artritis reactivas también. ¿Ya? El compromiso axial, obviamente, el 100% va a ser en espondilitis o en artritis reactiva en algunos casos, y en psoriasis, un 50% de los pacientes pueden hacer ello y un 30% en las inflamatorias intestinales. Entonces, la dactilitis es una característica clínica muy frecuente en artritis psoriásica, que no se va a encontrar en espondilitis. En espondilitis no hay. Infrecuente en artritis reactiva y ausente también en las enfermedades inflamatorias. La entesitis es muy frecuente en artritis psoriásica como en espondilitis, infrecuente en los otros tipos de espondiloartritis. Y la psoriasis, como ven, se puede presentar en cualquier espondiloartritis. En cualquier espondiloartritis. Obviamente, en la artritis psoriásica es 100% y un 10%, o sea, poco porcentaje en las otras, pero sí puede haber. Las lesiones de uña, el 87% de casos es en la artritis psoriásica. Ya habíamos visto, es un punto de dominio para tratar. Y infrecuente en las otras patologías. Y el HLA-B27 habíamos mencionado que eso va a depender de la etnia, pero en los libros se menciona que es alto, más del 90% en espondilitis, 70% en las reactivas, y puede presentarse también casi en la mitad de los casos de artritis psoriásica, ¿no? Pero aunque en la artritis psoriásica también hay otros HLA que están en la fisiopatología. Entonces, la conclusión, nada más para recordar que este grupo de artritis inflamatoria comparten características fisiopatológicas, clínicas, radiográficas, ¿no? Genéticas, van a compartir todo ello. Los nuevos criterios de clasificación ASAS, proveen nuevos estándares para la clasificación en axiales o periféricas, ¿no? Y nos ayudan para un diagnóstico temprano de espondiloartritis axial, que nos permitiría llegar antes a este tipo de pacientes. Pero ya saben que depende de ustedes que hagan primero, lo más importante, el saber que es un dolor axial inflamatorio. Bueno, la patogénesis tiene muchos, ¿no? Está mediada por anti-TNF y otras citoquinas. Existen índices generales y específicos de severidad para evaluar estas enfermedades. Eso para nosotros se llama clinimetría. Y el tratamiento está centrado alrededor de los AINES, con poca eficacia mostrada en los DIMARS, ¿no? Igual la artritis psoriásica también, o sea, tiene manifestaciones musculoesqueléticas y dermatológicas. Es importante detectarla precozmente, tratar los dominios más severos, ¿no? Ya sea artritis periférica, enfermedad axial, entesitis, dactilitis, compromiso de piel y uñas. Entonces, es muy importante. Recuerden, hay 5 dominios de la artritis psoriásica. El manejo multidisciplinario y concomitante de las comorbilidades metabólicas y cardiovasculares, ¿no? Porque tal vez mi paciente está muy bien de la artritis psoriásica, pero se muere de un infarto miocardio. Entonces, tratemos de no descuidar ese punto que es muy importante. El uso de la clinimetría para artritis psoriásica es complejo, es bastante complejo, pero la clinimetría, recuerden que es tanto reumatólogos como dermatólogos, dependemos de ellos, porque ellos van a hacer su score de PASI, que es la evaluación del área de psoriasis comprometida, y nosotros nuestra evaluación tipo artritis reumatoide, número de articulaciones tumefactas y dolorosas. Y por imágenes ayudaremos haciendo ultrasonido, nosotros los reumatólogos que hacemos músculo esquelético, y la resonancia también, obviamente, especialmente para la parte axial, quiere decir para la columna, también para las sacroiliacas, y también la resonancia puede ser de la centesis, ¿no? Pero es bastante caro, entonces
un ultrasonido bien hecho nos ayuda para eso. ¿Ya? Hay un score ecográfico que se llama MASEI para evaluación de, que está validado, que es para evaluación ecográfica de las entesis en pacientes con espondiloartritis. Bueno, muchas gracias. Este es el Hospital Rebagliati, que tiene una gran oportunidad de contar con pacientes propios, son 12 camas de pacientes con patologías sistémicas autoinmunes y en consultorios que pueden, con los pacientes que son muy colaboradores, pueden terminar haciendo a los médicos que les falta, que estén haciendo la rotación, aprovechen estos días que les quedan para poder aprender, ¿no? Aprender lo máximo que puedan. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Todo claro, doctora, muchas gracias. Ok, muy bien. Recuerden que de todas las clases y de todos los profesores aprendemos, entonces siempre que ustedes tengan la oportunidad, cuando tengan un paciente, lean, estudien el caso y convérsenlo con sus profesores de práctica, con los profesores de las teorías. Esa es parte del aprendizaje. Solo viendo y haciendo historias clínicas se aprende y se refuerza con la lectura de los libros y, y de esa manera para poder seguir avanzando en esta hermosa carrera que es la medicina. Muy bien, gracias.